Bien, ¿qué es la ejecución? Un poco el concepto de ejecución. Dice la Constitución española. La función, digamos, de los jueces y magistrados, la potestad jurisdiccional consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. De tal forma que, evidentemente, hay procesos declarativos, donde se declara el derecho, y hay procesos ejecutivos, donde se ejecuta ese derecho, ¿no? Bueno, no tiene mucho más. Entonces, digamos, función jurisdiccional atribuida, pues, a los tribunales sentenciadores por la Constitución. Esto sería la- la- el concepto que tiene, digamos, precisamente como objeto, bueno, pues cumplir forzosamente aquello acordado en sentencia y que no ha sido cumplido voluntariamente por el condenado. Recordad el artículo 548, es decir, no se puede despachar ejecución hasta transcurridos 20 días desde la firmeza de la sentencia. ¿Por qué? Esos 20 días, excepto las excepciones que hemos visto, por ejemplo, en el desahucio, esos 20 días son los que la ley confiere al condenado para que cumpla voluntariamente y así evitarse las costas de la ejecución. ¿Eh? Bueno, esto simplemente lo leemos estos puntos que están aquí y que nos ayudan a comprender el tema. La función del letrado en la ejecución, pues como acabo de decir, la función de ejecución corresponde al letrado. Además de la ejecución propiamente dicha, pues la ley va ampliando competencias al letrado, ley 13/2009 y siguientes, ¿no? La jurisdicción voluntaria también es una función propia del letrado, incluso resolviendo algunos de los expedientes de jurisdicción voluntaria. La conciliación también es una función típica del señor letrado, letrado en dirección de justicia, letrado o letrada, no hace falta repetirlo, ¿vale? La tramitación de los procedimientos monitorios. Antes comentábamos que precisamente el procedimiento monitorio, salvo que se formule oposición, que en cuyo caso acaba en sentencia, si no se formula oposición, finaliza por un decreto del letrado de de justicia, el decreto que tiene carácter de ejecutivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La mediación también, bueno, sería un poco funciones exclusivas, si queréis, o exclusivas en cuanto que se refiere al trámite, no al fondo del letrado de justicia. Y lógicamente también, bueno, pues las funciones típicas en relación con el proceso, el impulso del mismo. Un proceso no puede estar parado en un juzgado, o mejor dicho, el letrado de la Administración de Justicia tiene la obligación de que no haya un proceso parado en un juzgado, no tiene que dársele el trámite previsto en la ley. Bueno, y aquí pongo yo pues algunas de los decretos más importantes, las resoluciones más importantes que dicta el letrado de la Administración de Justicia, que sería el decreto de medidas ejecutivas del 551, la acumulación de procesos del 555, procesos de ejecución, claro está, autorizar el convenio de realización y realización por persona entidad especializada del 640 y 641, la liquidación de cargas en las ejecuciones, autorizar, digamos, la entrega al ejecutante de los bienes embargados, ¿no? Es decir, los decretos más importantes de la ejecución serían estos que están aquí. Lógicamente puede haber más, pero yo entiendo que estos son los más importantes. Muy bien, entonces dicho esto, el papel del letrado, que es el que lleva todo el peso de la ejecución, excepto que sea necesario resolver sobre el fondo del asunto. Pasamos entonces a ver, si queréis, el título ejecutivo. Los títulos ejecutivos, los documentos a los que la ley confiere el carácter de ejecutivo y que se contienen en el 517. Sería un poco la idea. Y estos títulos ejecutivos hemos de dividirlos en dos clases, los judiciales y los no judiciales, siempre entendiendo judiciales y asimilados y no judiciales y asimilados. ¿eh? Entonces, básicamente, vamos a verlos un poco así por encima. Tendrán aparejada ejecución, bueno, pues evidentemente los que aquí se dice que son los 9 que están en la ley de enjuiciamiento civil y la factura electrónica que yo he añadido porque está también en una ley aquí que pongo al pie de página, ¿no? Como veis, esto que está en rojo es lo añadido por el Real Decreto Ley 6/2023, ¿vale? Entonces, sentencia de condena firme. Y fijémonos, solo tendrán aparejada ejecución. Sentencia de condena firme.
laudos o resoluciones arbitrarias y los acuerdos de mediación, pero aquí ya se exige una peculiaridad, debiendo estos últimos acuerdos de mediación haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. Las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales, es decir, aquí entrarían los decretos del señor letrado de Administración de Justicia homologando, digamos, acuerdos entre partes, pero también los autos del juez haciendo lo mismo. ¿Vale? Las escrituras públicas, con tal de que sea primera copia. Si alguien tiene alguna duda de lo que es primera copia y segunda copia, que me lo pregunte y lo aclaro rápidamente. Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por notario. El corredor colegiado de comercio ya sabemos que se ha integrado en el cuerpo de notarios, con tal de que acompañe certificación en la que dicho corredor acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro y la fecha de estos. Estas especificidades de algunos títulos ejecutivos debemos conocerlas, porque luego en una pregunta tipo test, si nos cambian un poquillo las palabras, los títulos al portador o nominativos legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas, y los, perdón, y los cupones también vencidos de dichos títulos, siempre que confronten y correspondan, ¿no? Los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta. Es decir, si un señor compra 100 acciones de la compañía telefónica, muy bien, pues no le dan 100 papelitos, como se hacía antes, tiempo A, sino que simplemente es una anotación en cuenta en el banco que le ha gestionado la compra de las mismas. Esto sería lo que se está refiriendo. Y dice, o por las entidades responsables de la administración de la inscripción y registro respecto de los valores representados mediante sistemas de tecnología de registros distribuidos a los que se refiere la Ley de Mercado de Valores. Es lo mismo, pero en el sentido electrónico del término, es decir, a las entidades que llevan este tipo de registros, ¿no? Entonces, certificados no caducados que representan a estos valores, bien sean en las anotaciones en cuentas en los bancos o bien mediante los registros electrónicos, ¿no? El auto de cuantía máxima. De esto ya hemos hablado de él. Recordar las diligencias preparatorias. El auto de cuantía máxima es aquel que dicta un juez penal cuando se archiva un asunto penal, o recae sentencia absolutoria en el mismo, estableciendo la cantidad máxima que se puede reclamar por el perjudicado en un hecho derivado de la ley de uso y circulación de vehículos a motor. Recordad que lo hablábamos lo comentamos cuando hablamos de las diligencias preparatorias. Es un título judicial, pero si queréis sui generis, también lo dije allí, porque tienen las causas de oposición, digamos, diferentes a los demás. Las demás resoluciones procesales y documentos a los que la ley le confiera el valor de título ejecutivo. Por ejemplo, el decreto que estamos comentando del monitorio o el decreto que estamos comentando hace un momento del desahucio por falta de pago, la consideración de títulos ejecutivos. Y ya la factura electrónica en los términos previstos en la ley 56/2007. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos los primeros tres de ellos, si nos damos cuenta, son títulos judiciales. Y a partir del 7 también, excepto el 10, los demás títulos judiciales o asimilados. Títulos no judiciales, el resto, y asimilados. ¿Vale? Tendríamos que distinguirlo porque no es lo mismo un título que otro, pero vamos, es muy, muy sencillo. Podría haberlos puesto por orden y era más fácil, pero bueno, simplemente los tres primeros son títulos judiciales y del 4 al 7 no, y el último, el de la factura electrónica, tampoco. ¿Vale? Muy bien, pues poco más tendremos que decir. La primera peculiaridad ya la tenemos en el párrafo siguiente. Cuando se trate de los títulos no judiciales, 4, 5, 6 y 7 y el 10, la factura electrónica, solo podrá despacharse ejecución cuando la cantidad exigible exceda de 300 euros, aunque sea, esta cantidad debe conseguirse aunque sea sumando varios títulos. Esta peculiaridad no la tienen los títulos judiciales. Los títulos no judiciales, para poder despachar ejecución judicial, han de sumar, aunque sea sumando varios de ellos, sumando varios títulos, 300 euros, de cantidad mínima.
Tenemos luego el punto especial mención a las sentencias de condena sin determinación individual de los beneficiarios. Bueno, esto verdaderamente aquí establece la posibilidad, el artículo 221 de la ley, que el tribunal, juez de primera instancia, a consecuencia de demandas interpuestas por asociaciones de consumidores y usuarios, dicte sentencias con la peculiaridad de que no especifica exactamente, digamos, la condena. No especifica exactamente, no la condena, mejor dicho, los beneficiarios de dicha condena. Sí establece la cantidad en la que hay que indemnizarles en su caso, pero no los beneficiarios. En consecuencia, en el caso de que sea necesario, bueno, pues se podrá instar nuevamente un proceso por parte del perjudicado que no ha sido incluido, que no ha presentado, digamos, demanda. Y dice, una vez presentada, el tribunal competente para la ejecución, a solicitud de uno o varios interesados y con audiencia del condenado, dictará auto en el que resolverá, según los datos y características existencias, si reconoce a los solicitantes como beneficiarios de la condena. Es decir, son una pluralidad de consumidores y usuarios y han demandado pues la mitad de ellos. Pongamos este ejemplo. ¿Por qué? Porque los otros, pese a los mecanismos que establece la ley para que tengan conocimiento de la demanda, pues no se han enterado. En consecuencia, una vez que está la sentencia dictada y la misma es firme, estos que no han reclamado en su día podrían acogerse a los efectos de esta sentencia. Y fijémonos que esto se está utilizando mucho hoy en día. Hemos hablado del 110 y el 111 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que allí empezó la cosa. Hemos hablado del procedimiento testigo incluido en el juicio verbal y esto ya está, ya viene un poco señalando el camino, el 221 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ya existía. Dar extensión o extender los efectos de una sentencia de una pluralidad de afectados a aquellos que no presentaron demanda en su día, pero que se encuentran en las mismas situaciones que los que han obtenido sentencia favorable. ¿Vale? Bueno, aquí un poco lo que os estaba contando es lo mismo, extensión de efectos de sentencias dictadas en procedimientos en los que se hayan ejercitado acciones individuales relativas a las condiciones generales de la contratación. Sería una adición también del 519 que antes estábamos comentando y que esto es una novedad en ejecución, como veis está en rojo. Ya hemos hablado del 251.14 de acciones individuales relativas a las condiciones generales de contratación. Hemos comentado también esto en el caso de los juicios verbales. Entonces, podrán extenderse los efectos de una sentencia a otras en los siguientes supuestos: que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo, que se trate del mismo demandado, es decir, la empresa demandada que sea la misma, la que ha, digamos, perjudicado, por así decirlo, a una pluralidad de personas, que no sea preciso realizar un control de la transparencia de la cláusula ni valorar la existencia de vicios en el consentimiento, es decir, que sean los mismos supuestos, básicamente. Si hay alguna peculiaridad en donde el juez ve, cuidado, esto puede tener alguna circunstancia que no aconseja la extensión de efectos, pues así lo hace constar, ¿no? Bueno, que las condiciones generales de la contratación tengan identidad sustancial, es decir, que sean las mismas, ¿no? Entonces, si esto sucede así, lógicamente el órgano jurisdiccional también tiene que ser competente para, por razón del territorio, para conocer de la pretensión. Es decir, tiene que ser competente objetivamente, ya lo ha sido porque ha dictado la sentencia, y también por razón del territorio, para que el perjudicado que no ha accionado en su momento pueda acogerse a los efectos de la misma. Bueno, aquí es un poco lo que ya hemos comentado. Se presentará solicitud en el donde se establece el número de procedimiento, etcétera, etcétera, se da traslado por 10 días a la parte condenada y el señor juez dicta auto accediendo en todo o en parte a lo solicitado. El auto será susceptible de recurso de apelación, que será de tramitación preferente. Bueno, si en el término legal de 20 días que establece el 548 no se cumpliera voluntariamente, pues entonces evidentemente podrá instarse ejecución forzosa de dicho auto. Al igual que es un título ejecutivo, al igual que la sentencia. Sería un poco la idea, y fijémonos, por favor, tanto lo que hemos visto en el caso del juicio verbal, como aquí, fijémonos, porque es prácticamente lo mismo, sino lo mismo. Esto y las cláusulas abusivas del monitorio.
porque este tipo de cosas se preguntan, porque cuando salen y el tribunal, pues quieras o no, bueno, ejecución de sentencias meramente declarativas y sentencias constitutivas. Bueno, aquí yo, si queréis, bueno, si vais al artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, veis que habla de sentencias mero declarativas, sentencias constitutivas y sentencias de condena. Verdaderamente las que ejecutamos en los juzgados y las que nos estamos refiriendo son las sentencias de condena. Bien, es verdad que las sentencias constitutivas pueden tener pronunciamientos constitutivos y pronunciamientos de condena. Una compañera antes nos ponía un ejemplo de una sentencia constitutiva con pronunciamientos de condena, por ejemplo, un divorcio. Digamos, la sentencia extingue una relación jurídica, extingue el vínculo matrimonial entre los cónyuges, pero al mismo tiempo tiene, digamos, pretensiones de condena, es decir, acuerda pues una serie de cuestiones de índole económica que esas sí pueden ser ejecutadas, digamos, forzosamente e incluso provisionalmente, como antes decíamos. Entonces, sentencias meramente declarativas declaran un derecho, sentencias constitutivas constituyen, modifican o extinguen un derecho, y estas sentencias pueden tener también pretensiones, pronunciamientos más que pretensiones, pronunciamientos, dicho mejor, de condena, y entonces estos pronunciamientos de condena sí son ejecutables tanto provisionalmente en su caso cuanto definitivamente a través del trámite que estamos viendo. Y también se nos mete este parrafillo en este 521 a las sentencias firmes dictadas en acciones colectivas o individuales por la que se declare la nulidad, cesación o retractación perdón, en la utilización de las condiciones generales abusivas, se remitirán de oficio por el órgano judicial el registro de condiciones generales de la contratación para su inscripción. Simplemente esto.